Bueno, el tema de hoy en realidad me lo han pedido. Me pidieron que predique sobre este tema. Y con una serie de preguntas que me han hecho y que voy a tratar de responderlas a todas dentro de lo posible, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Me parece bien que cuando tengan inquietudes para vivir una vida cristiana correcta, lo pidan para aprender más, para conocer más. Lo que sí me sorprendió es que pidan este tema, porque en la Biblia está muy claro, objetivamente habla bien en el sentido claramente sobre el tema de la fornicación. Pero bueno, si hay que aclarar mejor las cosas o hay que aclararlo, no mejor que la Biblia no aclara a nadie. Intentar aclararlo más para que lo podamos entender nosotros con nuestro conocimiento limitado, vamos a intentarlo. En primer lugar, tengamos bien claro que la fornicación es la práctica sexual fuera del matrimonio. Dios admite la relación sexual dentro del matrimonio o en una pareja unida en matrimonio y no fuera del matrimonio. Y esto siempre ha sido muy rígido para la moral y para el pueblo israelita. Los israelitas en este tema eran muy rígidos y después con el tiempo se ha ido flexibilizando porque el hombre siempre tiende a flexibilizar las cosas de Dios para acomodarlas a los dictados del mundo. Y hoy el ser humano en general se guía más en principios mundanos que en principios bíblicos. Y a veces, hasta los mismos que se dicen cristianos, siguen principios mundanos más que bíblicos. Entonces, es un tema interesante. Fíjense que en Israel, antiguamente, la fornicación era considerado un acto vil y abominable. Hoy es un acto común y buscado. Y ustedes podrán decir, bueno, era según la ley para el pueblo de Israel. Sí, bueno, por eso les digo, para el pueblo de Israel era un acto vil y abominable. Si alguien se casaba y no había evidencias de que una mujer era virgen, una recién casada, se podría o podía o debía ser apedreada. Hoy necesitaríamos camiones de piedra. No, pero es un exceso, es una exageración. Deuteronomio 22, 20-21 dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán. Sí, bueno, pero la Biblia es muy antigua, eso es para la ley. Sí, es para la ley. Está en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Si bien la ley no fue abrogada, Jesús no vino para derogar la ley, sino para cumplirla. Pero bueno,
vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Esto es una brevísima reseña de lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Por qué se llegaba al extremo de apedrear a la mujer que se consideraba que había llegado al matrimonio no virgen? Porque lo que se trataba de preservar era la santidad del ser humano, la santidad del hombre, la santidad de la mujer. Es tan importante ese acto de santidad ante Dios que se trataba de preservar todo lo que hacía o todo aquello y todo lo que impidiera ser santo, el Señor lo eliminaba. Hoy en el mundo la moda absoluta es que la mujer es libre y debe emanciparse del hombre y debe emanciparse de todo, que es dueña de su cuerpo. O sea, hay una diferencia notoria y notable de lo que Dios consideraba en el Antiguo Testamento. Porque en el mundo hay dos semillas. En la vida hay dos semillas, una buena y una mala. En la actualidad prevalece la semilla mala. En el mundo hay rebelión, hay corrupción, hay engaño. Por consiguiente, no parecen ser nada santas, digo irónicamente, no parecen, no son nada santas las enseñanzas que da el mundo. Más bien, es un mundo corrompido y cada vez más se va corrompiendo a través de filosofías extrañas, raras, que carecen del sentido común, como es la ideología de género. Ese feminismo malentendido que existe hoy. Pero bueno, así van las cosas. Y ya en el Nuevo Testamento, Pablo amonestaba a cuidarse contra o cuidarse de la tentación de fornicar. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir que Pablo ya en el Nuevo Testamento dice también que la fornicación es algo de lo cual el hombre y la mujer. Ahora hay que aclarar que cuando uno habla de hombre, en realidad está hablando del género en general, pero bueno, las feministas se enojan en el mundo y entonces hay que aclarar del hombre y de la mujer. Les dice que también en el Nuevo Testamento, con la misma tendencia que venía el Antiguo Testamento de huir de la fornicación. Y el adulterio es la fornicación estando en estado matrimonial. Por ende, hace el Nuevo Testamento una enumeración de todos los pecados y toda la condenación que significa la fornicación. Y bueno, yo no se los voy a leer a todos porque se haría muy largo, pero por ejemplo lean Mateo 15:19, Marcos 7:21,
Gálatas 5:19, que dice que la fornicación es una obra de la carne, no tiene nada que ver con el espíritu. Pero hay una que voy a leer, de todo este listado, hay una que voy a leer porque es ilustrativa. Y es 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Comienza así el versículo. ¿Y quiénes son los que no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, los que se echan con varones. O sea, igual a la fornicación, la lleva al mismo nivel de gravedad que la idolatría. Al mismo nivel de gravedad que la homosexualidad. Ni los ladrones, al mismo nivel que el que roba. Ni los avaros, la avaricia. Ojo, porque a veces no tenemos tiempo para Dios porque somos avaros. La avaricia también es un pecado que está al mismo nivel del que roba, del que fornica y del que se echa con varones. Ni los borrachos, otro pecado que está al mismo nivel, el que vive embriagado. Ni los maldicientes, los que dicen malas palabras todo el día, permanentemente. Es condenado por Dios. Ni los estafadores. Todos esos pecados están a un mismo nivel. Entonces, ni los fornicarios, ni todos los que mencioné heredarán el reino de Dios. Ay. Ay, ay, ay. Si usted está en alguna de estas listas, puede que no herede el reino de Dios. Hay una forma de salir de este pozo, si está en el pozo, que ya se las voy a decir. Pero vamos advirtiendo que si es algo que me han pedido es porque no estaba claro y quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Que un cristiano no puede estar en esos pecados porque todos tienen el mismo o la misma dimensión. A veces no hay fornicación, pero son maldicientes, o sea, hablan siempre con insultos, malas palabras, o borrachos, o son avaros. Es todo el mismo nivel pecaminoso, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo es del Espíritu Santo. Y si el cuerpo es del Espíritu Santo, no podemos someterlo a fornicación. Hay que huir de ella. Porque la fornicación es pecar contra el propio cuerpo. Es profanar lo que es sagrado. Porque nuestro cuerpo es sagrado, porque es templo del Espíritu Santo. Por ende, fornicar significa profanar lo que no nos pertenece, le pertenece a Dios. Porque nosotros creemos que somos dueños de nuestra vida. ¿Y para qué le decís Señor a tu Señor? El dueño de tu vida es el Señor.
No son los que te rodean, ni vos. Yo soy dueño de mi cuerpo o dueña de mi cuerpo, dice el feminismo verde en estos momentos. Mentira. O quizás el dueño, no sé si se lo habrás entregado al diablo, porque el que pertenece a Cristo no es dueño de su cuerpo. Nuestro cuerpo es de Dios, es del Espíritu Santo. A Él le pertenece. Por eso la fornicación es una profanación del templo. Es deshonrar algo sagrado. Y eso viene de una mentalidad mundana. Esa tendencia de fornicar viene porque ahora los novios se ponen de novio y van a la cama. Es una mentalidad mundana. Eso no surge de la palabra de Dios. Y bueno, pero es que si decís que no, pasas por tonto o por tonta. Si decís que no, es porque le amás a Cristo y porque le obedeces. Porque para que haya relación sexual hace falta el acuerdo de los dos. Con uno que diga que no, no hay acto sexual. Entonces, salvo que sea una violación, que eso es otra cosa, no hay la culpa de uno o del otro. Y son los dos. Y son los dos que van a tener que rendir cuenta ante Dios. Y son los dos que van a tener que poner en tela de juicio si van a ir al reino de Dios o no. Entonces, como es asimilable a la idolatría y a la apostasía, es abandonar la fe, es negar la fe en Cristo. Cuando yo digo que sí o cuando alguien dice que sí, estamos negando la fe en Cristo. Estamos apostatando de la fe. Y es como dar culto a los ídolos. Porque a veces idolatramos más al novio, a la novia. O lo que es peor, a un extraño, más que a Dios. Entonces idolatría también. Y eso atrae la condena divina. No les puedo decir otra cosa que lo que dice la palabra de Dios. Isaías 1:2 dice, y ellos se rebelaron contra mí. Es un acto de rebelión. Jeremías 2:20 dice, y con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, a veces son favores sexuales. Y a veces se pagan con dinero y a veces no. A veces lo hacen para que no se vaya el novio o no se les vaya la novia. Como una forma de retenerlo. Bueno, voy a hacer lo que vos me decís para que no te busques otra o para que no te busques otro. En definitiva, es una forma de venderse. De vender el cuerpo. Y bueno, pero ser buena persona y ayudar a otros, ¿eso limpia el pecado de fornicar? No. No. La sangre de Cristo es la que limpia.
no las obras que nosotros hagamos. El que nos limpió fue Jesucristo con su sangre. Y por eso, porque le amamos, debemos estar en buena relación con Dios obedeciéndole, porque Él nos limpió. Por más buenas obras que hagamos, por más que trabajemos para la obra de Dios en todo y hagamos todo el trabajo, pero andamos haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios, en contra de las enseñanzas de Dios, y no estás limpio o limpia. Bueno, y otra pregunta es las parejas que ya se unieron y viven juntos. ¿Es un matrimonio? Bueno, cuando hablo de pareja, hablo de pareja entre un hombre y una mujer. O sea, la pareja entre personas del mismo sexo no está contemplada ni aceptada en la palabra de Dios. Entonces, esa pareja entre un hombre y una mujer que no se unieron formalmente, ¿es matrimonio? Bueno, miren, la unión es un pacto de la pareja con Dios. Y Dios conoce los corazones y sabe si ese pacto es permanente o no. O bien es una excusa para justificar una relación sexual. ¿Qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón? Dios lo sabe. Si es algo transitorio, es fornicación. El pacto siempre es por el resto de la vida. Ahora, una cosa que me pregunto yo, si hay un pacto por el resto de la vida de estar juntos, ¿cuál es el inconveniente y cuál es el problema para formalizarlo, para formalizar esa unión? Si se aman y quieren unirse para toda la vida, no deberían tener problemas para que su relación sea transparente y pública ante Dios y ante los hombres. O en el fondo saben que es algo pasajero. Dios ve los corazones, nosotros vemos rostros. También están los que fornican, pero no conviven. Ante Dios eso no es un matrimonio, es fornicación. El pecado contrista al Espíritu Santo. Y la persona que está en ese estado no está bien espiritualmente, no anda bien espiritualmente, siente que la conciencia le trabaja. Está en un estado horrible porque el Espíritu Santo trabaja en la conciencia. Saben que están en falta ante Dios. Y lo que les decía hace un rato, si estoy en esa situación tan alejada o tan rechazada por Dios o no aceptada por Dios, ¿qué debo hacer para salir de ese pozo? Hay dos pasos. El primero, que haya un arrepentimiento, pero verdadero, no ese perdón de boca, un arrepentimiento verdadero. Y el segundo paso es apartarse del sexo hasta tener el matrimonio, hasta formalizar el matrimonio. Hasta unirse en matrimonio, o por lo menos hasta unirse permanentemente por toda la vida. O sea,
primero me arrepiento y después dejo de hacer lo que está mal. Dios no te va a condenar si realmente haces estos pasos que son fundamentales para restaurar tu comunión con Dios. Al contrario, se va a gozar, porque dice que los ángeles se gozan cuando alguien se arrepiente de sus pecados. Dios no te va a rechazar ni te va a condenar cuando en tu corazón hay un arrepentimiento verdadero y te apartaste de eso que estabas haciendo mal. Todos, en cierta manera, necesitamos muchas veces arrepentirnos y apartarnos de cosas que están mal. Y otra de las cosas que me decían, bueno, pero es que es como una adicción. Mientras más lo haces, más querés. Más que adicción es contaminación. Es pecado que contamina. Y no es estar cerca de Dios, porque el Espíritu Santo no utiliza un cuerpo corrompido. El saborcito ese de querer más, ese lo pone el diablo, que te incita al pecado. Bueno, pero es con mi novio. Si es con tu novio, es pecado, es fornicación. Tengo que ser claro. Si todavía no sabes si vas a tener una unión perpetua, no lo has decidido, quizás es tu novio hoy, en una de esas mañanas no. Y vas a probar con el otro, y vas a probar con el otro, o con la otra, y vas a seguir probando y te vas a pasar la vida probando. Eso es rechazado por Dios. El pacto de la unión ante Dios a perpetuidad es lo que vale y no algo que es circunstancial o pasajero. Y otra cosa, en el estado en que Dios te encuentra cuando te conviertes en Él, allí en ese estado debes permanecer. Apocalipsis pone otros pecados u otras acciones al mismo nivel de la fornicación. Además de la que les dije, borrachos, ladrones, todo eso, que horrible, ¿no? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos son todos con la misma condenación. Cobardes. Dios no te acepta cobarde. Los incrédulos, los que no creen, por supuesto. Los abominables y homicidas. No, yo no maté a nadie, solo fornico. Con mi novio es igual. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, lo ponen en el mismo nivel que la hechicería. La hechicería es un pacto con el diablo, es un trabajo diabólico y lo pone en el mismo nivel. No es poca cosa la fornicación. No es como para tomarlo a la chacota. Los idólatras y todos los mentirosos. Por eso conmigo muchas veces se enojan los hermanos porque yo les digo la verdad y la verdad duele. Y bueno, pero ustedes siempre, no siempre, a veces, me cuentan las cosas a media cuando hablan. Lo que les conviene. Lo que no les conviene, no. Y el ocultar también es mentira.
Y está al mismo nivel de la fornicación, de la idolatría, de la hechicería y del homicidio. Entonces, ¿cuáles son? Todos los que nombre: cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra, mentiroso, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Ja, ja! Entonces no es chacota, no es chacota, que es la muerte segunda. Dios no es para tomar las cosas de Él para chacota y hacer lo que nosotros queremos. Porque a mí me gusta, porque yo quiero, porque tengo ganas. Bueno, sí, pero estas son las consecuencias. 1 Corintios 6:18 dice: huid. No te dice si tenés ganas, si querés, si podés. No, directamente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No somos nuestros, no nos pertenecemos. ¿No sabéis o ignoráis que no sois vuestros? ¿Que no podés hacer lo que quieras, lo que se te dé la gana? Porque ya no te perteneces. Has entregado tu vida al señorío de Cristo. Por eso le dices que es Señor y Salvador. Nosotros muchas veces nos acordamos del Salvador, pero no del Señor. Y el Señor es el dueño de tu vida. Vos no sos dueño de tu vida. Vos te vas si querés. No, si Dios quiere. Si podés, si te dejas, si Él te acepta, si Él lo acepta. Y todas las cosas buenas y malas que hacemos, las tiene todas anotaditas en el libro de la vida. Te tiene paciencia, porque te ama. Y espera que des esos pasos necesarios para estar en una buena relación con Dios. Porque el pecado es grave para Dios. Habrá que escudriñar tanto las Escrituras para hablar sobre este tema de la fornicación. Y con una concordancia podés ampliar muchísimo más de todo lo que acabo de decirles. Porque está muy claramente expuesto en la Biblia. Que Dios les bendiga.